Hola, ¿qué tal? Les voy a presentar el proyecto de la florería Tonatiuh. Este es un proyecto de reacondicionamiento de rehabilitación. El propósito de este proyecto, junto con otros, es generar, uno, turismo, dos, evitar la gentrificación, es decir, que los mismos habitantes de la localidad que ahorita les mencionaré no se desplacen para que llegue gente externa, sino que ellos mismos sigan desempeñándose, viviendo ahí en el sitio y a su vez generando economía. Entonces el mío es una florería, como ya les dije, y el barrio marginado a tratar este periodo es el barrio El Judío. Está ubicado en Pachuca de Soto, en Hidalgo. Y este estilo lo escogí porque, aparte de que no había ningún giro de este tipo en el sitio, siento que los colores pueden combinar muy bien junto con los aromas de cada flor y darle una buena tonada, ¿no? No sé. Este es el logo que propuse. Este es en cuanto al negativo del mismo logo. Y aquí tenemos la presentación de lo que contiene este proyecto. Vemos que inicia con una entrevista a la clientela, la cual ahorita vamos a ir a ver. Este proyecto está facilitado para que le piques al nombre de donde quieres ir y automáticamente te dirige a la página que está destinada a ese apartado. Por ejemplo, en planos te dirige al apartado de los planos y ya te regresas al índice para buscar los demás si es que así lo gustas. Empezamos con la entrevista a la clientela. Nosotros, al no tener conocimiento de el sitio o algún acercamiento con las personas, nos ayudamos de la IA. En este caso yo ocupé la IA ChatGPT para darle ciertas condicionantes y me diera el programa de requerimientos. Aquí se ve las preguntas que les hice, les hablo un poco de ellas. Es más o menos lo que se necesitaba. El proyecto, lo básico era que tenía que tener una vivienda y el programa del local comercial en sí. Entonces, me dio estas ideas, que son estas áreas, son de la tienda, de la florería. Se dividen en 7 espacios, los cuales pues son los indispensables para desarrollar las labores del comercio. Y aquí tenemos los espacios de la casa. Entonces esto, además de que se alinea con la Agenda 2030. En este caso yo escogí la captación y reutilización de agua pluvial, además de el uso de energía solar. Entonces ahí ya tenemos ese puntito. Y el estilo, no hay que olvidarlo, es reminiscente teotihuacano. Aquí vemos un poco de la mancha urbana, que es de Pachuca, donde se encuentra. Y aquí de la localidad está ahí contorneada. Aquí en la imagen de abajo vemos incluso las curvas de nivel que tiene el predio, bueno, no el predio, perdón, la localidad, con algunas vías principales. Aquí vemos ahora sí más detallado el predio, sus vistas laterales, en dónde está ubicado. Ahí se ve la calle Bambú. Tenemos igual los estudios análogos. Esto nos sirve para tomar referencias de que no es necesario diseñar de la misma forma. Todos tenemos distintas filosofías, distintos ejes, pautas de diseño, y aparte, de acuerdo a gustos, no hay que olvidar que estamos guiados por un cliente siempre. Entonces tenemos estudios internacionales, tenemos estudios nacionales, análogos estatales y análogos del municipio. Entonces fue una lluvia inmensa de ideas en la cual pues se llegó a algo. Y aquí igual, debido a que la localidad, pues como lo repito, está marginada, no se tiene algún ejemplo de la localidad en sí, pero para cumplir con el rubro que nos pide en esta parte, hicimos una ayuda de la página de Pinterest,
de la aplicación. Entonces ese es como el mood board del usuario, es la expectativa, y se proponen también propuestas, pues se proponen ideas de según el diseñador. En este caso nuevamente se utilizó una IA, en este caso nos ayudamos de Meta, y aquí vemos los ejemplos. Ahora vamos con los requerimientos de los ocupantes por el continente arquitectónico. Me voy a girar un poquito para verlo. Vemos en sí el formato nos pide 6 hojas por cada componente, entonces voy a explicar uno, para los demás básicamente es lo mismo. Tenemos el nombre del espacio, su superficie y las actividades que se desarrollan, qué materiales, qué objetos y en base a qué normativa nos pide. Y aquí está citada de dónde se sacó, ya sea de Semarnat, del reglamento de construcción, de la enciclopedia Plazola, y un breve diagrama de flujo de cómo funciona la conexión de los espacios para llegar a el espacio primeramente mencionado. Nuevamente tenemos otra hoja donde nos da la antropometría necesaria para desarrollar las actividades en ese espacio, y finalmente la ergonomía, que es un previo a cómo quedaría el espacio, pues ahora sí que plasmado en el predio. Nuevamente tenemos ciertas descripciones. Aquí nos vamos en cuanto a materiales. Tenemos un listado que se ocupa en el piso, que se ocupa en los muros, que se ocupan en el techo, con el acabado, el inicial, el intermedio y el final, lo que nos da esa sensación de cada material, con qué relación de otros espacios tiene. Y al siguiente tenemos unos bocetos, que esto va de la mano junto con el previo de la ergonomía particular del espacio. Estos son un boceto ya sea a primera y a segunda, es decir, un punto de fuga y 2 puntos de fuga. La calidad no está muy bien porque pues volvemos a lo mismo, es un previo, entonces puede llegar a cambiar más adelante todavía. Y aquí tenemos ciertas denominaciones que, aunque no cumple en cierto espacio, hay que mencionarlo porque esto pues es muy secuencial, es muy sistemático, entonces hay que seguirlo. Se repiten los bocetos y con esto estaríamos terminando las 6 hojas. Si vemos, esto se repite con cada espacio. Volvemos ahora el estacionamiento, este es el taller, los bocetos, el medio baño, tenemos la antropometría, la plantita más o menos de cómo queda. Y esto es un estudio de áreas, en otras palabras, pero muchísimo más detallado a comparación a cómo se ha entregado en semestres anteriores ahí en la universidad. Tenemos ahora los espacios de la casa. No olvidemos que se mencionó que se diseñó una casa. En este estudio yo lo pensé a modo de que en planta baja esté el local comercial y en planta alta esté la vivienda, ¿ok? Perdón. Esta es la lavandería, se propuso un balcón, una terraza, se propuso, ya sé por qué está. Y continuamos con los DCCA, que son las determinantes del contexto en el continente arquitectónico. Esto es un análisis más de los extras del predio, es decir, vemos cuestiones de clima, de suelo, de temperatura, la altitud, la longitud, la ubicación más detallada del predio. Vemos información que esto nos ayudó INEGI, su página de INEGI. Es información verídica, es información actualizada y muy universal, muy fácil el sistema de ahí. Vemos la flora del predio, la nociva, que es la que no buscamos. Nosotros buscamos usar ya sea la
doméstica o la silvestre propia del lugar. Al igual tenemos la fauna, eso es lo mismo para no alterar el sistema. Y en el contexto topográfico vemos nuevamente las curvas de nivel. Vemos más información que se recaudó del INEGI en cuestiones de transporte, en cuestiones de servicios que se tienen o que no se tienen. Tenemos más información que esto, como ahí nos dice, nos da un contexto urbano de cómo está la situación. De lo más llamativo, que siempre no puede faltar una iglesia en una localidad. Y continuamos con los AFCA. Estos son los atributos formales del continente arquitectónico, es decir, es igual a un estudio, pero más general del predio. Es decir, que veremos el mismo formato que se vio anteriormente en el estudio de áreas, pero esto ya está generalizado con un conjunto de espacios plasmado en un terreno. Entonces vemos todas las atributas, pero ya de manera general vemos lo mismo, un diagrama de flujo, pero ya ahora sí vemos cómo funciona tanto la planta baja, la vemos de aquel lado, y desde la derecha vemos cómo funciona el espacio para la vivienda. Tenemos los bocetos ya generales, tenemos la misma información más general, se repiten los bocetos, el listado como es el mismo, pues básicamente es un poquito repetitivo. Vemos cómo funcionan los espacios en cuestión de coordenadas, los puntos cardinales, más o menos a qué orientación tendría cada espacio, o eso es en lo ideal, en cómo se fue pensada a un inicio. Tenemos la interrelación de los espacios, si tiene relación directa, si tiene relación indirecta, o de plano tiene una relación nula, lo cual nos desencadena esta zonificación, que es de otro tipo de esquema, pero nos sigue diciendo la relación nula, directa o indirecta. Nos da estas síntesis de espacios. Tenemos la área privada, la área pública y la área de servicios. Vemos cómo ya no están ordenados por su número compositivo inicial, ahora están ordenados por a qué área pertenecen, y esto mismo nos desencadena ya ahora sí una comparativa de superficies de acuerdo al predio, que seguido a esto nos ayuda a ver en los planos cómo están plasmados. Para esto es un checklist de lo que no debe de faltar en un plano, y vemos ahora sí las plantas. Esto se puede ver más a detalle en el PDF, si lo pueden descargar. Tenemos la planta baja, la planta alta y la planta de azotea, todo con sus respectivos nombres de espacios, con sus cotas, con su área por cada espacio. A continuación vemos sus cortes, sus secciones, y sus alzados. Su alzado principal, que es la fachada. Y finalizamos con el presupuesto. Es muy sistemático, es muy general del programa detallado, y aquí vemos igual lo que se usó. Se especificó que por usar un programa BIM tiene cierto costo. Añade que se analizó lo de la Agenda 2030, que en este caso fue lo de instalación de calentamiento solar de agua y calentamiento y el aprovechamiento de la energía solar, Esto nos da por último un cartel, que es una presentación, como usualmente se hace, del proyecto, donde se muestra lo más relevante, es decir, las plantas, unos renders, como nosotros le llamamos, son perspectivas digitales, los materiales más usados, los colores y una breve explicación de lo que, repito, presenta el proyecto. Entonces con esto sería todo. Mi nombre es Alexa Membrillo Peralta. Esto fue un proyecto trabajado en la materia del diseño arquitectónico e intervención urbana en el semestre 8, en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en el Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería, en la licencia de Arquitectura. Y bueno, nos vemos pronto.